Tema 6. Las funciones de las Cortes Generales. Las funciones encomendadas a las Cortes Generales aparecen enunciadas en el artículo 66 de la Constitución española. Ahora bien, no se trata de un catálogo cerrado, ya que el propio precepto constitucional establece que las Cortes también tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Aunque la Constitución española otorga las mismas funciones a las dos cámaras, la posición del Congreso y Senado varía notablemente por la fórmula del bicameralismo imperfecto. A consecuencia de ello, el Congreso tiene una posición predominante que se manifiesta en las tres funciones que le atribuye el artículo 66. No obstante, la Cámara Alta, que es el Senado, conserva un papel destacado en la tramitación de acuerdos de cooperación entre comunidades y la distribución de fondos de compensación interterritorial, en las que el procedimiento se inicia en dicha Cámara. También se ha de destacar el acto parlamentario sobre la apreciación de un interés general amenazado y la consecuente necesidad de dictar leyes de armonización. Ambas decisiones deben ser adoptadas por mayoría absoluta de ambas cámaras y lo mismo se afirma respecto de la forma constitucional, en las que se exige la aprobación mediante mayorías cualificadas de ambas cámaras y se prevé la constitución de una comisión mixta para resolver las discrepancias. La función legislativa. El artículo 66 de la Constitución española establece que las Cortes Generales son el órgano de representación popular y le atribuye la potestad legislativa del Estado. Ambos elementos constituyen, según el Tribunal Constitucional, un pilar sobre el que se cimenta el régimen democrático y parlamentario. De este reconocimiento se desprenden dos consecuencias. Las Cortes Generales depositan la función legislativa del Estado y la primacía de la ley en cuanto es la expresión de la voluntad soberana del pueblo representado por las Cortes. Teniendo en cuenta la condición del Parlamento como órgano constitucional complejo y su estructura bicameral, la función legislativa del Estado será ejercida por cada una de las cámaras que lo integran, que es Congreso y Senado. Así, para la emanación de la ley se requiere la aprobación de ambas. Procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo o el iter legis puede definirse como el conjunto de actos y trámites previstos constitucionalmente tendentes a la elaboración y aprobación de la ley por el Parlamento. Los actos y decisiones que tienen lugar fuera de la sede parlamentaria, como por ejemplo la elaboración de los anteproyectos de ley, se deben considerar meros actos de impulso legislativo. Durante la tramitación parlamentar del iter legis, los representantes del pueblo proceden al examen, discusión y votación del texto, proponiendo, si lo estiman, las modificaciones oportunas. Todo ello de forma pública y respetando los principios parlamentarios. La finalización del iter legis se produce cuando ambas cámaras se pronuncian sobre la iniciativa legislativa. Por ello, el procedimiento constituye el canal a través del cual se manifiesta la función legislativa. Pasamos al procedimiento legislativo ordinario, que se compone de la iniciativa legislativa, proyectos de ley y proposiciones de ley. La iniciativa legislativa es el acto por el cual se pone en marcha el mecanismo de elaboración de la ley. El ejercicio de la iniciativa no significa que los proponentes compartan la potestad legislativa, que corresponde, como ya sabemos, en exclusiva a las Cortes Generales. Como afirma Malberg, proponer no es disponer, e invitar a hacer la ley no es hacer la ley. El artículo 87 de la Constitución española establece que quienes tienen atribuida la capacidad de poner en marcha el procedimiento legislativo son los siguientes: el Gobierno, el Congreso, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los ciudadanos mediante la iniciativa legislativa popular. Las iniciativas reciben diferente denominación jurídica dependiendo de su origen gubernamental o no, y en virtud de dicha calificación quedarán sometidas a un régimen jurídico diferenciado.
Pasamos a los proyectos de ley. Las iniciativas legislativas procedentes del Gobierno reciben la denominación de proyecto de ley y serán aprobadas en el Consejo de Ministros, que los someterá a Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Tradicionalmente, el Ejecutivo ha sido el principal impulsor de la actividad del Parlamento, en la medida en la que el número de leyes aprobadas a iniciativa del Gobierno ha sido muy superior a las que tienen su origen en proposiciones de ley. El régimen jurídico al que se someten los proyectos de ley se caracterizan por dos peculiaridades procedimentales. Primero, gozan de prioridad en la tramitación frente a las proposiciones de ley y segundo, quedan exentas de trámite, toma en consideración por el Pleno de la Cámara y activan el procedimiento una vez admitidas a trámite. En cuanto a proposiciones de ley, las iniciativas no gubernamentales, esto es, las presentadas por el resto de sujetos enumerados en el artículo 87 de la Constitución Española, reciben la denominación jurídica de proposiciones de ley. Pueden ser de origen parlamentario o extraparlamentario. En ambos casos, el origen no gubernamental de las proposiciones de ley justifica su sometimiento al trámite de toma en consideración. Proposición de ley de origen parlamentario. Las iniciativas legislativas del Congreso y Senado deben reunir los requisitos formales que establecen sus respectivos reglamentos. En el Congreso se adoptan a iniciativa de un diputado y la firma de otros 14 miembros de la Cámara. En el Senado deben ir suscritas por un grupo parlamentario o 25 senadores. Las proposiciones de ley de origen autonómico se prevén dos modos. El primer modo es que la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma solicita al Gobierno que presente un proyecto de ley. Y el segundo modo es, presente una proposición de ley, se delegará a un máximo de 3 miembros de la Asamblea Autonómica encargados de su defensa en el trámite de toma en consideración. Y por último, proposiciones de ley de origen popular. Se exigen al menos 500.000 firmas acreditadas para su presentación y no procederá en materias de ley orgánica, tributaria, internacional o prerrogativa de gracia. Pasamos a la fase central del procedimiento legislativo. La fase central del iter legis es aquella en la que queda fijado el contenido de la ley en la que intervienen el Congreso y el Senado. Tramitación en el Congreso de los Diputados. A. Calificación y admisión a trámite de las iniciativas. Para dar curso a la tramitación de las iniciativas legislativas presentadas, es necesario que previamente éstas sean calificadas y admitidas a trámite por parte de la Mesa de la Cámara. Respecto a los proyectos de ley, una vez admitidos a trámite por la Mesa del Congreso, son publicados y remitidos a la comisión competente por razón de la materia, a la vez que se abre el plazo para presentar enmiendas. La admisibilidad a trámite constituye el momento procesal que abre la fase constitutiva del procedimiento en caso de iniciativas gubernamentales. En los supuestos de proposición de ley, este momento queda condicionado a la superación del trámite de toma en consideración por el Pleno de la Cámara. B. El criterio del Gobierno sobre la toma en consideración y la conformidad presupuestaria de las proposiciones de ley. Superados los trámites de calificación y admisión a trámite de preposiciones ley, la Mesa ordena simultáneamente su publicación y remisión al Gobierno para que manifieste su conformidad o no si implicara en la tramitación un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. A tal efecto, el Gobierno dispone de un plazo de 30 días para posicionarse, transcurrido el cual sin respuesta se entenderá como conforme y por tanto la proposición de ley se incluye en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. C. La toma en consideración de las proposiciones de ley. Una vez manifestada la conformidad del Gobierno,
La proposición de ley es incluida en el orden del día para su toma en consideración en el Pleno de la Cámara ante la que se presentó. Este trámite es común a todas las proposiciones de ley que se presenten ante el Congreso, con independencia del órgano proponente, a excepción de las procedentes del Senado, que hayan superado dicha exigencia en su Cámara. A tal efecto, se celebrará un debate de totalidad en el que el Pleno se pronunciará sobre si hace suya la iniciativa o no. Si la hace suya, tiene lugar la apertura de la fase central del iter legis. A partir de ese momento, los autores de la proposición de ley no podrán retirarla. D. Presentación de enmiendas. Una vez admitido a trámite un proyecto o tomada en consideración una proposición de ley, la Mesa de la Cámara acordará su envío a la comisión competente por razón de la materia y la apertura del plazo de 15 días para presentar enmienda. Se trata de un instrumento que permite a la minoría parlamentaria la posibilidad de proponer cambios a las iniciativas en tramitación y plantear sus discrepancias frente al texto. Los diputados y los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas dirigidas a la mesa, que podrán ser de dos tipos: enmiendas a la totalidad o enmiendas al articulado. Enmiendas a la totalidad pueden ser de dos tipos. Pueden ser del texto alternativo, que se presenta frente a cualquier proposición de ley tomada en consideración y se ofrece un texto alternativo, o pueden ser devolutivas, que se presentan frente a los proyectos de ley y proposiciones de ley que no hayan sido tomadas en consideración y conllevan la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Ambos supuestos implican un rechazo al texto propuesto. En cuanto a las enmiendas del articulado, son propuestas de modificación, adición o supresión sobre el texto presentado por el proponente de la iniciativa legislativa y pueden presentarlos tanto los diputados como grupos parlamentarios. En el supuesto de enmiendas presentadas por los parlamentarios individuales, deben ir acompañados de una firma del portavoz del grupo al que pertenece el diputado. E. Debate en comisión. Una vez finalizado el plazo de presentación de enmiendas y el debate de totalidad, si lo hubiera habido, la comisión competente por razón de la materia se reunirá para el estudio, debate y votación de la iniciativa. Su función consiste en elaborar una propuesta o dictamen con los elementos necesarios que permitan a la Cámara una instrucción suficiente para decidir sobre la propuesta legislativa. En su seno se nombrará una ponencia, que es un grupo reducido de ponentes encargados de estudiar el texto propuesto y las enmiendas presentadas, y preparar el trabajo de la comisión, que recogerá en un informe para someterlo a debate y votación. Concluido el informe de ponencia, se remite a comisión para su debate artículo por artículo, pudiéndose admitir a trámite nuevas enmiendas presentadas por escrito por los miembros de la comisión. También se admiten enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores técnicos, terminológicos o gramaticales, y las conclusiones se recogen luego en el dictamen de la comisión. F. Debate en el Pleno del Congreso. Aprobado el dictamen, se remite al presidente del Congreso para proceder a su debate y votación en el Pleno de la Cámara. La presidencia de las cámaras, oídas la mesa y la Junta de Portavoces, ordena los debates y votaciones por artículos, materias o grupos de artículos y enmiendas, si la complejidad lo aconseja, claro. El texto aprobado por el Congreso se remite por el presidente a su homólogo del Senado. En cuanto a la tramitación en el Senado, una vez aprobado el proyecto o la proposición de ley por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al Senado, a cuya deliberación ha de someterlo. En dicha Cámara, el procedimiento es similar al que ya ha tenido lugar en el Congreso, aunque existen dos elementos que lo singularizan, que es la limitación temporal y el particular mecanismo de resolución de discrepancias entre las cámaras. La tramitación del procedimiento legislativo en el Senado se caracteriza por la limitación de los tiempos en su intervención. Su actuación no puede exceder del plazo de 2 meses desde la recepción del texto del Congreso.
El Senado queda facultado para aprobar el texto remitido por el Congreso. Si el Senado aprueba el texto, el proyecto o proposición de ley queda definitivamente aprobado y debe ser remitido para su sanción real y publicación. El Senado también puede aprobar las enmiendas por mayoría simple o la propuesta de veto por mayoría absoluta, que constituye un rechazo global, es decir, una enmienda a la totalidad del texto. Si el Senado aprueba una propuesta de veto o enmienda, el presidente de la Cámara dará por concluido el debate sobre la iniciativa afectada y lo comunicará a los presidentes del Gobierno y Congreso. En ambos casos debe realizarse mediante mensaje motivado. Fase final del procedimiento legislativo: sanción, promulgación y publicación. Aprobada la ley por las Cortes Generales, el presidente de la Cámara, donde haya finalizado la aprobación de la ley, remitirá el texto al presidente del Gobierno y será éste quien lo presentará al Rey. Comenzamos con la sanción. La sanción constituye una mera formalidad carente de contenido material, que se aparta de la noción de sanción propia de la monarquía constitucional, según la cual el rey participaba en la función legislativa, manifestando así su conformidad con la ley. El jefe del Estado dispone de 15 días para sancionar las leyes aprobadas por las cámaras y se trata de un acto debido del monarca. Por ende, carece de poder discrecional. En cuanto a la promulgación, es un acto debido, de carácter declarativo, perteneciente a la fase integradora de la eficacia y que se verifica por medio de una fórmula que contiene, por un lado, la proclamación formal de la ley como tal y por otro, el mandato dirigido a las autoridades y ciudadanos para que la cumplan. En ningún caso, la intervención del jefe del Estado en el trámite puede interpretarse como un acto de control sobre la ley. La confusión entre la sanción y promulgación viene justificada por el hecho de que ambos actos se producen simultáneamente. Por último, tenemos la publicación. El rey ordenará la inmediata publicación de las leyes sancionadas y su cumplimiento se verifica mediante la reproducción del texto de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de un acto de relevancia jurídica en la medida en la que determina el momento a partir del cual la ley entra en vigor y despliega sus efectos jurídicos. Pasamos a los procedimientos legislativos especiales. Los procedimientos legislativos especiales pueden definirse como aquellas modalidades de elaboración de la ley sometidas a un régimen jurídico diferenciado de tramitación y aprobación parlamentaria. Los procedimientos legislativos especiales, abreviados por razón del tiempo de tramitación, constituyen un conjunto de técnicas procedimentales tendentes a la aceleración de los actos parlamentarios que conforman el iter legis, con la pretensión de agilizar la aprobación de la ley. Su aplicación es facultativa para los órganos parlamentarios, que son los encargados de decidir sobre la tramitación de las iniciativas legislativas. En cuanto a la comisión con competencia legislativa plena, el artículo 75.2 de la Constitución española prevé que las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones ley. Este procedimiento se caracteriza por suprimir la intervención del Pleno en el iter legis, por lo que todos los actos parlamentarios conducentes al examen, debate, enmienda y aprobación de la iniciativa legislativa se producen en las comisiones. Serán estas las que adopten el acto resolutorio mediante el cual la Cámara se pronunciará definitivamente sobre el texto legislativo. Por el contrario, los reglamentos parlamentarios reservan a la competencia exclusiva del Pleno los trámites de debate de la totalidad inicial y toma en consideración de las proposiciones de ley, por lo que dichos actos no se suprimen. Tampoco desaparece la facultad del Pleno para recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de delegación. Lectura única. Este procedimiento, no previsto por la Constitución, es una modalidad creada y regulada por los reglamentos parlamentarios.
Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en la lectura única. Esta modalidad solo puede aplicarse cuando concurran los requisitos establecidos, que aparecen definidos mediante cláusulas o conceptos abiertos que confieren a los órganos de la Cámara un amplio margen de apreciación o de interpretación en su aplicación. El procedimiento de lectura única conlleva la supresión de las lecturas sucesivas a las que se somete la iniciativa durante la tramitación parlamentaria para realizar un único examen y votación ante el Pleno de la Cámara y, en consecuencia, la fase central del iter legis queda reducida a 2 trámites unificados en un mismo acto, el debate y la votación. Procedimiento de urgencia. La Constitución prevé procedimiento de urgencia. Su aplicación en el Congreso implica la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento legislativo ordinario. Manteniendo todas las fases previstas para este, el órgano legitimado para instar la activación de esta modalidad procedimental será la Mesa del Congreso, a propuesta del Gobierno o por el Congreso de los Diputados. También podrá activarse esta modalidad procedimental de oficio por la Mesa del Senado a propuesta de un grupo parlamentario o 25 senadores. Puede aplicarse a cualquier iniciativa legislativa declarada urgente, ya que su aplicación está sometida a límites materiales. Puede aplicarse al inicio de la tramitación o posteriormente en cualquier otro momento procesal de forma sobrevenida. Procedimientos legislativos especiales por razón de la materia. Estas especialidades procedimentales están previstas directamente por la Constitución. En este tipo de procedimientos legislativos, la especialidad se construye a través de reforzamiento procedimental, es decir, en forma de agravante procedimental que se aplicará sobre la secuencia de actos que conforman el iter legis común, lo que conlleva la aplicación de los trámites más rígidos como iniciativas legislativas reservadas o exclusivas, mayorías reforzadas, limitación del derecho de enmiendas parlamentarias, exigencia de presupuestos objetivos previos a la tramitación parlamentaria, etc. Pasamos a la función presupuestaria. El Parlamento tiene atribuida la potestad presupuestaria, consistente en la facultad de aprobar los presupuestos generales del Estado, con la particularidad de que dicho acto parlamentario adoptará la forma jurídica de una ley. Al Gobierno le corresponde la elaboración del presupuesto y a las Cortes Generales queda atribuido su examen, enmienda y aprobación. La Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Presupuestos Generales del Estado fue calificada por el Tribunal Constitucional como el vehículo de orientación de la política económica que corresponde al Gobierno. Se trata de una ley que es aprobada por el Parlamento en el ejercicio de una función peculiar desdoblada de la genérica potestad legislativa. Por otro lado, es una ley singular de contenido constitucionalmente determinado, exponente máxima de la democracia parlamentaria. Es una ley dictada en el ejercicio de la potestad legislativa por la que se aprueban los presupuestos y además a través de ella se controla la acción del Gobierno. Se trata de una norma con vigencia temporal cuyo ámbito de aplicación se limita a un ejercicio económico anual. Este rasgo justifica que la intervención de las cámaras en este procedimiento esté sometida a un plazo fijo. 3 meses a contar desde el 1 de octubre del año anterior al ejercicio económico que corresponda. Si la ley de presupuestos no estuviera aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior, hasta la aprobación de los nuevos. Pasamos a los instrumentos de control parlamentario. Se prevén una serie de instrumentos específicos a través de los cuales las cámaras ejercen el control sobre la acción del Gobierno. Estos instrumentos generan la ocasión para enjuiciar pública y políticamente la gestión gubernamental.
y trasladar dicho enjuiciamiento a la opinión pública para su valoración por el electorado. Los instrumentos son los siguientes: solicitudes de información, comparecencias, preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación, mociones y proposiciones no de ley. Comenzamos con las solicitudes de información. Las cámaras y sus comisiones tienen reconocida la capacidad de recabar a través de los presidentes la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos, o de cualesquiera autoridad del Estado y de las comunidades autónomas. Esto es según el artículo 109 de la Constitución española. Por su parte, se reconoce a los diputados individualmente la facultad de recabar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas. Las solicitudes de información se dirigirán a través de la Presidencia de la Cámara, a quien la autoridad requerida remitirá la correspondiente información o documentación. Comparecencias. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos departamentos. Preguntas. La Constitución prevé la posibilidad de que en las cámaras puedan formularse preguntas e interpelaciones al Gobierno y cada uno de sus miembros, reservando un tiempo mínimo semanal a dichos debates. Las preguntas constituyen un instrumento a disposición de los diputados y senadores para formular cuestiones concretas y precisas que serán respondidas por el destinatario de la misma. Las preguntas deben presentarse por escrito ante la mesa de la Cámara y podrán ser respondidas de forma escrita u oral. En ambos casos se permite cierta posibilidad de réplica o repreguntar con tiempos tasados. En cuanto a las interpelaciones, estas deben versar sobre los motivos o propósitos de la política del Ejecutivo en cuestiones de política general, bien del Gobierno o de algún departamento ministerial, y abren la posibilidad de generar un debate mucho más amplio. Incluso dicho debate puede concluir con la presentación de una moción ante el Pleno con la que la Cámara tendría la oportunidad de manifestar su posición. La posibilidad de formular interpelaciones al Gobierno y a cada uno de sus miembros se reconoce tanto al parlamentario individual como al grupo parlamentario, quienes deberán presentarlas ante la mesa de la Cámara. Transcurridos 15 días, la interpelación será incluida en el orden del día del Pleno. Se dará la palabra a un representante de cada grupo parlamentario para fijar su posición, si bien queda exceptuado el grupo del que procede dicha interpelación. El siguiente instrumento lo componen las comisiones de investigación. Se trata de una modalidad de comisión parlamentaria no permanente que constituye un mecanismo ocasional a disposición de las cámaras, o bien por separado o conjuntamente. Así, el Congreso y el Senado podrán acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público. A tal efecto, las comisiones de investigación disponen de la facultad de requerir la comparecencia de cualquier persona, autoridades y funcionarios públicos incluidos, para ser oídas en relación con el asunto. Las personas requeridas están obligadas a comparecer. Las conclusiones alcanzadas por la comisión de investigación se recogerán en un dictamen que, en el caso del Congreso, será sometido a debate y votación ante el Pleno de la Cámara, que adoptará una resolución. Sin embargo, esta intervención del Pleno en el supuesto del Senado tiene carácter facultativo. En ningún caso el resultado de la investigación parlamentaria será vinculante para los tribunales, ni afectarán a resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de acciones oportunas. Y el último instrumento lo componen las mociones y proposiciones no de ley. Las cámaras pueden adoptar por sí solas propuestas sin valor jurídico, denominadas mociones en el caso del Senado o proposiciones no de ley en el caso del Congreso. A través de las mismas, las cámaras manifiestan su voluntad en relación con varias finalidades: formular una declaración sobre algún tema,
plantear la tramitación de cuestiones incidentales o la conclusión de una deliberación para someterla a votación. Incluso pueden plantear la deliberación y votación sobre un texto no legislativo. Y por último pasamos a los órganos constitucionales dependientes de las cámaras. Las Cortes Generales tienen dos órganos de apoyo que participan en el ejercicio del control parlamentario del Gobierno. Son el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado, así como del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de estas, en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Todo esto según el artículo 136 de la Constitución española. Su composición, organización y funciones están reguladas en la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas. Sus miembros gozan de independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Sus funciones consisten en la fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en la que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales públicos. El Tribunal de Cuentas ejerce sus funciones con plena independencia y debe remitir a las Cortes Generales un informe o memoria anual en el que comunicará, si procede, las infracciones o responsabilidades. El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, es designado por estas para la defensa de los derechos fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración Pública, dando cuenta luego a las Cortes Generales. Esto según el artículo 54 de la Constitución española. Su regulación se encuentra en la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo. Su mandato es de 5 años y puede ser reelegido. Su designación corresponde a las Cortes Generales por mayoría de 3/5 partes de los miembros de cada Cámara. La propuesta del candidato queda atribuida a una comisión mixta de Congreso y Senado, que será la encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos plenos cuando sea necesario. No obstante, el Defensor del Pueblo no queda sometido a mandato imperativo y se le reconoce plena autonomía para ejercer el cargo. Aunque se trata de un órgano unipersonal, cuenta con 2 adjuntos en los que podrá delegar y podrán sustituirle. Su función principal es la defensa de los derechos fundamentales y a tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración de oficio o a instancia de parte. También tiene atribuida la facultad de presentar recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo. Anualmente debe presentar un informe de su actividad a las Cortes Generales.